Dios les bendiga, amada iglesia, en este día jueves, nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra del Señor, amén. Y queremos que cada día que usted escuche la palabra pueda aprender y pueda acercarse más al Señor y entender qué Cristo quiere de cada uno de nosotros, amén. Y quería compartir con ustedes en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 1, Daniel capítulo 3, versículo 1, y la palabra del Señor dice de esta forma: y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por la cual al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mira de hermosa esta historia que el Señor nos ha dejado y que Él ha inspirado para que la escriban, amén. Y hablamos de que en esta historia vemos cómo el rey Nabucodonosor, muchos conocerán la historia, pero vamos a hacer una resumido lo que él fue, que hablamos de que él fue un rey que conquistó todos los reinos. En otras palabras, él obtuvo un reino mundial, una orden mundial en todo, porque conquistó todos los pueblos de la tierra, incluyendo cuando decimos todos los pueblos de la tierra, incluyendo al mismo pueblo de Dios también, que estaba en Babilonia en cautiverio. Amén. Y hablamos de que él obtuvo ese orden mundial, tuvo un gran poder, tuvo una gran autoridad y su dominio empezaba a recorrer diferentes puntos de la tierra. Y todo dado por Dios, todo permitido por Dios para que Él en ese momento también Él se glorificara y Él hiciera grandes proezas y maravillas, porque siempre lo que uno le dice a ustedes y siempre la palabra del Señor aclara de que todo lo que Dios permite que suceda en la tierra tiene un propósito. Dios tiene un plan por la cual permite las cosas que pasen en el mundo, como permitió en su momento que el rey Nabucodonosor se engrandeciera, fuera poderoso, tuviera autoridad y gobernase todos los reinos. Él permitió porque había un plan, había un propósito de por medio, amén. Amén. Y hablamos de que a este rey se le puso y se ideó en su mente hacer una estatua de oro, hacer una estatua y que todos adorasen, que todos se rindiesen a esa estatua. Amén. Amén. Y hablamos que adorar es rendir culto a aquello que consideramos que es divino, aquello que consideramos que es divino. Amén. Y rendirnos significa aquello que nosotros nos rendimos, no ponemos resistencia, nos entregamos nuestra voluntad, todo a esa cosa o a ese alguien. Amén. Y lo que el rey Nabucodonosor quería, ya que él era el rey, ya que él era el poderoso, era que todos los reinos, porque dice que mandó a llamar también a aquellos que él había conquistado, a aquellos que estaban bajo su dominio, que viniesen a esa gran presentación que se iba a hacer a esa estatua.
Pero hablamos de que el rey Nabucodonosor dice, si se postran, si adoran, si hacen lo que yo les digo, estamos bien. Pero si ustedes hacen todo lo contrario, va a pasar algo. Como dice ahí el versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en el horno de fuego ardiendo. Empezó a infundirles ¿qué? Miedo. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, va a pasar esto. Van a ser echados, van a estar en ese horno de fuego ardiendo. Empezó a infundirles miedo a toda persona que escuchara el decreto, la ley que le había impuesto. Empezaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque él dijo, si ustedes no hacen lo que yo les digo, va a pasar esto con ustedes. Y uno lo traslada a la actualidad de hoy y ve en la actualidad de hoy muchas de estas cosas. Que muchas veces las personas por miedo hacen cosas, se someten a personas. Podemos verlo en las mujeres golpeadas. Mujeres golpeadas que tienen miedo a decir las cosas que le pasan porque están sometidas a esa persona que está a su lado, por miedo, porque sabe que si dice lo que realmente pasa, va a tener consecuencias lo que ella diga. Igual en hombres, porque no solamente hablamos de mujeres golpeadas, hablamos de hombres también que son maltratados, que son manipulados y que tienen miedo. Porque saben que si ellos dicen o hacen algo, va a haber consecuencias malas. Como todo el pueblo en Babilonia, aún el pueblo del Señor que estaba en ese lugar cautivo, sabía que si no hacía lo que el rey decía, habría consecuencias. ¿Se dan cuenta? ¿Algo que quiera decir? Es tremendo lo que el miedo puede provocar en nuestras vidas, ¿no? Amén. Puede provocar un error muy grande como apartarnos de la verdad, apartarnos de nuestro Dios y hacernos inclinar y someternos a cosas que no provienen de Dios y que no son de Dios. Y el miedo, el temor que infundía este rey, eso provocó que grandes reyes, porque eran grandes reyes también, eran reyes, naciones enteras, naciones completas. Por eso decía mi esposa, y lo conversábamos, lo charlábamos hace un rato, de que yo creo que el rey Nabucodonosor fue el primero y el único hombre que gobernó mundialmente, porque dice todas las naciones, todos los pueblos, todo lo que había habido y por haber en la tierra. Al infundir este miedo, este temor, hizo que se sometieran a él, que se inclinaran a ese Dios. Amén. Y también hablábamos y conversábamos respetuosamente, como siempre, con el respeto que se debe a las personas que han sido también abusadas, a los niños que muchas veces son abusados y por el temor muchas veces no cuentan a sus padres, no cuentan a otras personas lo que le ha sucedido por el temor. El temor es algo muy, muy tremendo, es algo para detenerse y pensar y meditar a qué tenemos temor nosotros. La palabra del Señor dice, Jesús mismo nos enseñaba, dice, no tengáis temor a aquel que puede matar el cuerpo, sino tener temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Temor a nuestro Dios tenemos que tener. Y era lo que estas personas no tenían. No tenían temor a Dios, tenían temor a una persona. Y por lo tanto, si nosotros tenemos temor a algo o a alguien, vamos a terminar sometidos haciendo lo que esa persona nos infundió temor o a ese algo, porque ese algo también puede ser nuestros propios pensamientos, nuestras propias incertidumbres que tenemos, el temor a qué será el mañana, temor al tiempo que ya tenemos, los años que ya han pasado, tenemos temor a eso y vivimos sometidos al temor y no hacemos la voluntad de Dios por estar sometido a ese temor. Por eso le decía que esta palabra, hasta donde la hemos leído, hay mucho que meditar en el temor. ¿A qué le tiene temor usted?
porque a lo que usted le tenga temor, a eso está sometido, a eso va a adorar, a eso se va a inclinar, a eso le va a servir, al temor a lo que usted está sometido. Amén. Y no quiero adelantarme más porque hay muchas cosas hermosas que el Señor va a hablarnos, ¿sí? Amén, iglesia. Y es un tiempo en el que usted debe meditar a lo que usted tiene temor. Y si realmente ese temor que usted está teniendo en este tiempo, ¿qué está haciendo de su vida? ¿Qué está haciendo de usted mismo? Amén. Si en vez de, muchas veces decimos, no, yo me estoy acercando a Dios por este tal motivo, pero hay veces que no nos acercamos a Dios y que nos ciega tanto que en vez de buscar dirección de Dios, buscamos otras cosas que nos lleven separados de Él. Y acá algo muy importante que vemos, dice el versículo 8, vamos a ir, el versículo 8, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Vinieron de ese mismo pueblo, del mismo pueblo de Babilonia, dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estas personas tenían miedo, por lo cual se sometían a todo lo que el rey Nabucodonosor decía. Y el miedo, lo que ellos no superaron, lo que ellos no pudieron superar, querían que los otros también fueran partícipes de lo que ellos mismos estaban sintiendo. Ese miedo a desobedecer al rey Nabucodonosor, que no tenían opción de desobedecer, que tenían que someterse. Por eso dice, vinieron maliciosamente. Estos varones no vinieron con una buena intención de decirle, mire rey, los judíos, pregúntele, háblele, ¿por qué no quieren someterse o adorar a lo que usted está diciendo? No, ellos ya vinieron con una intención mala de hacer daño. Y lo que nosotros anotábamos para no olvidarnos, porque queremos siempre impartirle lo que Dios quiere, y poníamos en este versículo en sí que dice, existen personas que no superaron sus miedos. Lo que pasaron con estos varones no estaban superando sus miedos. Esas mismas personas son aquellas que nos quieren hacer partícipe de aquello que ellos no superaron. Estos varones caldeos no superaron el miedo, no superaron oponerse a Nabucodonosor, no superaron, sino que estaban sometidos. Y esa misma sensación de miedo, de temor, quería que el pueblo de los judíos también sintiera. ¿Se da cuenta? Y en la actualidad, iglesia, aunque usted no crea, existen esa clase de personas que tienen la intención no buena, sino una intención mala, de hacernos caer en lo mismo que ellos cayeron, en hacernos pensar en lo malo, lo mismo que ellos pensaron. Existen personas como estos varones que actúan, que están solamente para actuar maliciosamente porque ellos no pudieron superar. También nos quieren hacer partícipe a nosotros de aquello que ellos no pudieron dejar y avanzar y seguir. No, también nos quieren hacer caer en lo mismo, aunque usted no lo crea. ¿Se da cuenta? ¿Quiere decirlo? Sí, porque es hermoso, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que naciones, reyes, pueblos, imagínese ese público, un público muy grande, porque eran naciones enteras, pueblos enteros, y ese público era demasiado grande, y entre ellos había varones judíos, ¿verdad? Que ya lo va a nombrar a siervo a quienes eran, no me quiero adelantar. Pero sí decirle esto, habían varones judíos entre esa multitud de gente que no se había inclinado a la orden de ese rey. Pero ¿cómo el rey iba a saberlo si era tan grande ese pueblo?
pero había algunos que levantaron su mirada para ver si todos se inclinaban y solamente ellos. Y muchas veces, como hablamos con la sierva del Señor, trasladándonos a nuestra actualidad, hay personas que no alcanzan sus sueños o que le cuesta alcanzar sus sueños, y para poder alcanzar sus sueños tienen que matar al de otro. Porque estos hombres judíos, ya lo va a continuar el mensaje de la sierva, tenían una posición muy importante. Y se va a dar cuenta por qué estos caldeos iban en contra de estos varones judíos. Amén. Amén. Y muchas de este temor y estos sueños que muchos no alcanzan o tienen temor de no alcanzarlo, vienen y acusan maliciosamente a otros que ya lo alcanzaron o que están a punto de alcanzarlo. Y eso también pasa en la iglesia. Eso también pasa aquí, en cada iglesia. No digo que solamente puede pasar en esta, en la que nosotros estamos, pero muchas veces, y le digo, voy a hablar de mí, muchas veces ahora que la pastora me ha dado la oportunidad de muchas veces conversar, charlar con personas y aconsejarlas, muchas veces he recibido personas, y voy a decir la verdad, no voy a dar nombre porque no sería lo correcto, porque no tendría temor de Dios y haría eso, pero sí voy a decir la verdad, porque la verdad va a ser libre a muchos de aquellos que están escuchando. Amén. Y he recibido personas que han venido así como estas personas, maliciosamente a acusar el error o la desobediencia de otros para ser visto ellos mismos, para ser tomado y puesto por alto ellos mismos. Y eso existe y no es correcto ante los ojos de nuestro Dios. Porque si vamos a hablar verdad, hablemos la verdad. Si vamos a hablar sinceramente, hablemos sinceramente. Si vamos a hablar transparentemente con la palabra de Dios, hablemos transparentemente. Si no, no hablemos. No, de nada nos sirve hablar la mitad verdad, la mitad mentira, y no vamos a ser transparentes totalmente a lo que es realidad y lo que pasa en nuestras vidas y lo que pasa en la casa del Señor. Amén. Y lo que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Por eso el resultado diferente de estos caldeos y de aquellos siervos de Dios, aquellos judíos, amén, que como les decía, no me quiero adelantar y quiero que la sierva siga continuando porque hay palabra de Dios en este día a través de esta palabra, ¿sí? Amén. Y hablamos de que estos varones que empezaron a acusar maliciosamente a los judíos vienen al rey. Mire lo que dice: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Primero entraron halagando, como yo le digo a veces a mi esposo, preparando el terreno para después largarle la bomba. Empezaron halagando: oh rey, vives para siempre, y empezaron a testificar, a decir con sus propios labios aquello que ellos habían escuchado y habían creído. La ley que el rey había dado, ¿verdad? La ley que el rey había establecido, que todo hombre, pueblo, nación, todos los que estaban en ese lugar para esa gran presentación se postren y adoren. Empezaron de esa forma, testificando aquello que habían creído. Y dice: hay algunos varones, empieza a decir el 12, hay algunos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado.
empezaron ¿a qué? A acusar y en esta vez a dar específicamente de quiénes hablaban ellos. De quiénes ellos decían que realmente no estaban obedeciendo la orden del rey. Hablamos de que vemos a unos hombres que testifican aquello que creyeron, aquello que escucharon de estos hombres caldeos, que escucharon lo que el rey dijo y creyeron y lo atesoraron bien adentro de ellos, lo que iba a pasar con aquellos que no hacían lo que el rey mandaba. Y eso nos lleva a la palabra de lo que también el apóstol Pablo decía. Amén. El apóstol Pablo, ¿lo tiene? En 2 de Corintios 14:13, habla de que lo que... 4:13, perdón. 2 de Corintios 4:13. Esa palabra que mi esposo va a leer testifica o concuerda lo que pasa en estos versículos, lo que hicieron estos hombres. Amén. Amén. Dice 2 de Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Amén. Como decía la sierva del Señor, estos varones caldeos, ¿qué hablaron? Lo que han creído, han testificado textuales palabras como el rey había dicho. Tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Si no lo hacen, pasa esto. Y ellos lo testificaron. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice acá el apóstol Pablo. Lo que nosotros hemos creído, eso testificamos, eso hablamos. Y ellos habían creído ¿a qué? A las amenazas. Habían creído al miedo antes que a cualquier otro ser más superior que este rey. Por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ellos creyeron a lo que el rey había establecido. Porque, o no dice la palabra ahí, que el rey había escrito un edicto, ¿verdad? Sí. Una ley. Pero nosotros creemos lo que está escrito es de la palabra de Dios, a lo que Dios nos dijo que iba a pasar con nosotros, al comportamiento que nosotros debemos tener y cómo debemos hacer las cosas, está aquí. Por eso dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Lo que ellos hablaron fue lo que creyeron. Amén. A las amenazas, a lo que el rey había infundido en ese momento a ellos. Y por lo tanto fue eso lo que fueron y hablaron. Pero no hablaron con buena gana. No hablaron en son de misericordia, en son de rescatar a estas personas, a los judíos, y de salvarle y decirle, bueno, veamos cuál es el problema de ellos. Capaz que tienen problemas, los tres tienen problemas en la rodilla, capaz que no pueden doblarse, no pueden doblar las rodillas, veamos qué pasa. Pero no, fueron con malicia, fueron con ánimos de acusarle, con ánimos de tirarle, con ánimo de venganza. ¿Por qué? Porque no superaron ellos sus propios miedos, sus propios temores, y al ver eso fueron a injuriar a aquellos siervos de Dios. ¿Amén? Y algo muy importante que decía mi esposo también, de que ellos no pudieron superar, y lo que ellos creyeron, eso hablaron. Pero en cambio, a los hijos de Dios, como usted que está viendo del Amén. Otro lado, y nosotros, lo que nosotros vamos a testificar es lo que nosotros hemos creído, en la fe en quien hemos depositado, que es en Cristo. Amén. De que Él, todas las cosas que vienen a nuestras vidas, todas las cosas que pasamos, nos ayudan para bien. Amén. Nos ayudan a crecer, a avanzar. Como siempre mi esposo hace referencia a que él decía que él quería recibir azotes de Dios. Y uno puede malinterpretar y decir, pero ¿cómo va a decir eso? Pero hablamos de que él lo decía porque sabía que tenía un Dios que si le da azotes,
y azote nos referimos a pasar momentos difíciles, a pasar procesos difíciles, sabía él en su interior que Dios, si le hacía atravesar eso, era por su bien, era porque Dios le amaba. Lo mismo hoy nosotros somos diferentes a esas personas porque nosotros vamos a testificar aquello que hemos creído, que Cristo tiene que vivir en nuestras vidas, que nosotros debemos morir a nuestra carne y que Cristo tiene que ser glorificado en nosotros. Como decíamos el martes, Él conoce nuestras obras, Él conoce todo de nuestras vidas. Por lo tanto, usted y yo, ¿de qué debemos preocuparnos? De lo que dice el hombre, la mujer, mi familia, no. Nos debe preocupar aquello que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra en cada momento difícil, en cada momento donde sentimos que nos estremecemos, pero que debemos ¿qué? Humillarnos ante la mano poderosa de Dios. Y mira lo que pasa. Versículo 12. Hay varones judíos, los cuales pusiste sobre negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Punto y coma, pensemos. Y eso nos remonta o nos lleva a lo que pasó en Daniel capítulo 1. ¿Se acuerda, iglesia? Lo que pasa en Daniel capítulo 1, ¿qué pasa? Daniel y sus amigos se paran firmes ante lo que el rey había dicho. Hablamos de que el rey empezó a preparar jóvenes para ponerlos en los negocios de la provincia. Y mandó nuevamente leyes exactas cómo debían alimentarse a esos jóvenes. ¿Me sigue hasta ahí? Pero ¿qué pasó? Daniel y sus amigos, que son estos que están acá, estos 3 amigos de Daniel, se impusieron. Dijeron, no, nosotros no vamos a ceder a esto, nosotros vamos a hacer otra cosa. A lo cual ellos ante todo decidieron respetar a Dios cuando no se sometieron a las cosas que el rey les iba a dar o cómo iba a alimentarlos. Porque ellos sobre todas las cosas querían ¿qué? Agradar a Dios. Y Dios, por ese acto, por esa decisión firme que mantuvieron estos 3 varones, ¿qué hicieron? Dios, ¿qué hizo? Los exaltó, los puso en lo alto. Amén. Puso en lo alto lo que ellos hicieron en secreto, humillarse delante de Dios. Buscar ahí la presencia de Dios, como dice la palabra, que entre en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. La decisión que ellos tomaron en base a lo que ellos habían creído, a las convicciones firmes que tenían en cuanto a Dios, a lo que Dios le agradaba y a lo que Dios le desagradaba. ¿Se da cuenta? Y esa exaltación que Dios puso o que Dios hizo que surgiera en la vida tanto de Daniel como de sus 3 amigos, despertó que la envidia y los celos de estos varones caldeos. Por eso, cuando ellos se acercan al rey, no les dicen, mira, a esos judíos que vos rescataste, que vos trajiste de allá, son los que están en contra, sino que aclararon lo que el rey hacía, que dice ahí, hay varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia. Ellos empiezan a aclarar que no eran solamente el pueblo, sino que eran gente que estaba en los negocios, gente que estaba en el reino, trabajando para el rey Nabucodonosor. Lo que ellos no podían entender y comprender, cómo esta misma gente que estaban en el poder, que Dios los había exaltado, que estaban al lado del rey, cómo podían desobedecer aquello, lo que el rey había dicho, si estaban a la par del rey. Despertaron los celos y las envidias al ver la exaltación de Dios sobre ellos. Igual, de la misma forma, iglesia, pasa hoy. Cuando usted y yo empieza Dios a exaltar nuestras vidas, empieza Dios
a llevarnos a otro nivel porque ya hemos conquistado o porque ya hemos visto, hemos superado nuestros miedos, hemos superado y hemos alcanzado nuestros sueños. Y Dios empieza a glorificarse como se glorificó en la vida de estos 3 varones. Empezamos a despertar ¿qué? La envidia de los que están alrededor nuestro. Aún en la iglesia, aunque me duela, lo tengo que decir. Porque en la iglesia del Señor también pasa esto. Podemos decir afuera, bueno, los de afuera no conocen, pero también dentro de la casa de Dios también pasa estas cosas. Que cuando Dios empieza a exaltarnos, empezamos a despertar envidia de los que están alrededor nuestro. Amén. Celos. Y eso nos lleva claramente, si vamos a decir ejemplos, hay ejemplos. Tenemos también lo que pasó en Caín y en Abel. Dios miró la ofrenda de Abel con agrado. Dios estaba exaltando porque vio con qué predisposición Dios trajo a Abel la ofrenda. Y uno puede decir, hubo un proceso donde Dios lo procesó, donde tuvo que llorar, donde tuvo que derramar su alma, donde tuvo que humillarse, donde tuvo que pasar diferentes cosas. Pero al ver esto, Caín, en vez de estar contento, alegre, porque su hermano había hallado gracia ante los ojos de Dios y Dios lo estaba exaltando por lo que estaba haciendo, despertó todo lo contrario. Despertó celo, despertó envidia, a tal punto de que lo mata a su propio hermano. Inclusive la palabra de Dios compara los celos y la envidia, se compara a la muerte. Porque nos carcome tanto por dentro ver que el otro puede, ver que el otro avanza, ver que el otro conquista y nosotros estamos en el mismo lugar estancado y no pasa lo mismo. Empieza eso a carcomer nuestro corazón, a nublar nuestro juicio, como les pasó a estos varones, a tal punto de que fueron al propio rey a acusarles. Amén. ¿Se da cuenta? Y eso no tenemos que dejar que pase en nuestras vidas. Si vemos que otro avanza, si vemos que otro crece, usted tiene que estar contento, alegre, porque si el otro crece, el otro tiene victoria, también son sus victorias, porque somos parte del mismo cuerpo y es a donde todos vamos y a donde todos queremos llegar. ¿Se da cuenta? ¿Quiere decir algo, amado? Es tremendo porque estos varones caldeos conocían la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos conocían su vida, conocían cuál era el servicio en el reino, conocían todo de él, sabían quién eran ellos, sabían a dónde Dios había permitido que el rey los ponga, porque era Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de lo bueno y de lo malo, siempre, siempre. Pero es tremendo porque estas personas, conociendo a estos varones que eran judíos, y sabemos que los que somos creyentes, somos, por así decirlo, algunas veces presumimos ser cristianos, tenemos un comportamiento de que no debemos hacer nada con maldad, debemos amar a todos. Y imagínense el comportamiento de estos 3 varones que Dios mismo hoy nos da como ejemplo. Amén. Y si nos puso como ejemplo es porque fueron hombres ejemplares en su testimonio, ejemplares como personas, seguramente unas excelentes personas. Por eso Dios lo puse por ejemplo a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Dios nos pone por ejemplo él, ¿sí? Entonces habrán sido unas excelentes personas, pero aún así hubo personas que se levantaron en contra de ellos. Amén. También pasó con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. También pasó con él. Y Jesús era puro, era santo, no tenía error, era el varón perfecto, un modelo perfecto a seguir. Amén.
pero también tuvieron envidia por él. También buscaron personas que le injuriaran a él, que mintieran y dieran falso testimonio acerca de Cristo, diciendo que él había dicho cosas que no había dicho. Pero al mismo Cristo también le sucedió esto. ¿Lo tiene? Sí, ahí usted en su casa vaya anotando los versículos que está en Mateo 27, 18, donde dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Amén. Y eso habla de nuestro Señor Jesucristo, de que todo lo que Jesús hacía, si usted se pone a leer los evangelios, siempre había un grupito, ¿verdad?, que eran de los fariseos, que siempre estaba haciendo la contra, ¿verdad? Que si Jesús hacía un milagro, ya estaba, no porque Jesús hizo un milagro. Si Jesús levantaba a un muerto, era porque Jesús levantaba a un muerto. Siempre había algo que ellos se tomaban porque veían cómo el poder de Dios se manifestaba. Era el Hijo de Dios y hacía milagros, sanidad, prodigio, maravilla. Atraía gente para que conozca el mensaje de salvación y ellos empezaron ¿a qué? A tener envidia del mismo Señor Jesucristo. Y hablamos de que el Señor Jesucristo lo único que quería es que todos procedan, ¿verdad?, al arrepentimiento, a la salvación. Pero aún así dice, y acá testifica bien claro, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Se da cuenta? Lo que la envidia muchas veces nos lleva a hacer. Y si hay esas cosas en nuestros corazones, iglesia, es tiempo que nos sometamos al Señor y empecemos a dejar todas esas cosas. Amén. Amén. ¿Quiere decir algo? No. Amén. Sí, no. Seguimos nomás. Y vamos me quedé en el 2, ahora en el 13. Y dice, entonces Nabucodonosor, al escuchar todo eso, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Amén. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que os he levantado? Una conversación conversando. No sabía el rey. El rey no sabía. Si no hubieran ido estos a acusar. Amén. Si estas personas no hubieran ido a decirle al rey, ni enterado, hablamos de que era semejante pueblo que gobernaba, semejante gente que estaba a su cargo, naciones, todo, él no sabía, pero bueno, él va y pregunta nuevamente, estaba ya un poco enojado, pero ahí lo estaba tratando de disimular, preguntándole, pero mire lo que dice. Ahora pues, a la pregunta que él hace, vuelve a hacer otra pregunta más. ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Algo muy, cuando leíamos esta palabra nos causaba medio como diciendo, él no les di, esa oportunidad que le estaba dando no era una oportunidad, era como diciendo, hagan porque les va a pasar esto. Imponiéndole aquello que tenían que hacer porque cualquier cosa y ya estaba ahí la amenaza. Como decíamos, quería que le obedecieran infundiéndoles miedo, infundiéndoles temor. Nuevamente. Volvía a repetir lo del principio, lo que leíamos en los primeros versículos, lo que le infundió a los otros, quería infundirles a estos tres hijos del Señor, varones de Dios, exaltados por personalmente Dios. Ahora ya. Ya no era en general, sino ahí, personalmente, como dice mi esposo, cara a cara, les quería infundir miedo para que ellos desistieran, para que ellos bajaran su guardia y dijeran, sí, rey, lo hacemos. Pero, algo muy importante, que dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y acá hablamos que los hijos del Señor son valientes. ¿Valientes en qué sentido? De estar cara a cara delante del rey
y decirle cara a cara que si ellos se postraban o adoraban, no era asunto que el rey le tuviera que interesar. Esa valentía y esa firmeza venían de hombres que sabían lo que Dios, de quién era Dios y de la voluntad de Dios sobre ellos. Porque hablamos que, como decimos, el miedo, el temor que infundía este rey no se compara al temor que Sadrach, Mesach y Abednego tenían para con Dios. ¿Se da cuenta? El temor de Sadrach, Mesach, los amigos de Daniel, vamos a decirlo así, estos tres amigos de Daniel, el temor que tenían para con Dios era de respeto, admiración. Como decíamos, de respeto, de admiración y sumisión a la voluntad de Dios. Que si Dios permitió que ellos estuvieran cara a cara con el rey, personalmente con el rey, y que ellos testificaran de sus convicciones, era porque era la misma voluntad de Dios que estaba sobre ellos. Amén. No era que decían, no, Dios me puso bajo el negocio del rey, por lo tanto, ya que tenemos amistad, ya que tenemos una relación estrecha, ya que nos conocemos, voy a ceder a lo que Él me pide, negando lo que Dios demanda de mí, que yo solamente a Él debo adorarle. No, ellos se mantenían firmes en esa convicción y en esa certeza en lo que ellos tenían su creer y su convicción. ¿Se da cuenta? Y acá mi esposo parece que está preparado. A ver, ¿quiere decir algo? No, estaba por leer lo que dice el Salmo 19:9, ¿no? Acerca del temor al Señor. Amén. Y la diferencia que es tener el temor al Señor o tener temor a una persona o a algo o a alguien, como dice ahí, ¿no? Amén. Porque podemos tener temor a algo o a alguien, ¿sí? Tener temor de fallar de nuestras mismas fuerzas, que es algo, o a alguien referido a alguna persona. Pero el temor al Señor, dice el Salmo 19:9, dice, el temor de Jehová es limpio. Aleluya. Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Son verdad, todos justos. Amén. Amén. O sea que el temor del Señor es muy diferente al temor de algo o de alguien, porque ese temor nos obliga a hacer las cosas. Amén. Este rey no le estaba pidiendo que lo hagan si querían, sino infundiendo temor le obligaban a hacer las cosas. Amén. Le obligaba a que hagan eso, o si no, ya era. ¿Sí? Pero el temor al Señor es diferente, porque el temor al Señor es puro, dice la Biblia, ¿verdad? Amén. El temor que nosotros debemos tener al Señor es un temor reverente, de respeto, de reconocimiento, de saber que Él es nuestro Dios, amén, que Él es nuestro Creador, como el temor que podemos tener a nuestros padres. Ellos tienen trayectoria, tienen una vida ya creada, formada, y nosotros los respetamos a ellos porque ellos nos crearon, ellos nos formaron, Dios nos usó a ellos, ¿sí? Amén. Y el temor que tenemos que tener a nuestro Dios es por reconocimiento de que Él es nuestro Creador, de nosotros y de todo lo que hay. Es un temor que va con un respeto hacia Él, no temor de que Él nos vaya a destruir. Si tenemos temor de que Dios nos va a destruir es porque algo está mal en nosotros. Amén. Es porque todavía no nos hemos sentido todavía amados por Dios. Porque también dice la Biblia que echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Amén. Estos tres varones se sentían amados por Dios. Y por lo tanto, si ellos pasaban por el fuego o no pasaban por el fuego, si los libraban o no, ellos se sentían amados por Dios. Y eso era lo que no permitía que ningún temor entre en sus corazones. Por más que usted pase el tiempo, pasen los años, y quizá usted tenga el temor de decir, pasan mis años y no he cumplido mis sueños, no he cumplido mis metas, y ese temor lo agobia a usted. Pero sepa decirme que se cumplan o no todo lo que hemos
pensado hacer en nuestras vidas, Dios sigue teniendo el control de nosotros. Él sigue estando en control y en cuidado de nuestras vidas. Amén. Entonces el temor del Señor es muy diferente a cualquier temor. Usted no tenga temor de que el Señor lo ha tomado en sus manos, porque Él va a saber cómo trabajar con nosotros. Nosotros somos barro y Él es nuestro alfarero. Él sabe cómo moldearnos. Él sabe cómo darnos forma, aunque nos echemos a perder muchas veces en sus manos. Amén. Pero dice la palabra también que el alfarero nunca ha quitado los ojos, nunca ha quitado su mirada de aquel barro. Amén. Y Él no ha quitado la mirada de nosotros, aunque nos echemos a perder muchas veces. Amén. Y si hemos hecho cualquiera de estas cosas mal, hoy la palabra del Señor nos infunde aliento para corregirnos y para saber que estamos en cuidado del Señor. Él está en cuidado de nosotros. Amén. Y mire lo que es importante. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego estaban en esa posición tan firme? Usted anótelo ahí en su casa, que dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y eso nos da cuenta de qué significa el temor a Dios, como decíamos hace un rato mi esposo y yo, de admiración, de respeto, de saber que todo lo que Dios permite es para un bien mayor en nuestras vidas y que Él siempre está trabajando de la mejor manera. Y eso sabían estos jóvenes o estos varones del Señor, sabían de que ellos, ese amor que tenían, hacía que lo que llegara a pasar con ellos, Dios iba a decidir. Amén. Dios iba a hacer con ellos lo que tenía que hacer. Exactamente. Dependían completamente de la voluntad de Dios para con ellos. Amén. Y mire, y acá los otros dos versículos son más hermosos, porque dice el 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. El Dios, decían estos jóvenes, estos varones del Señor, el Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno y de tu mano. Oh, Rey. Puede hacer cosas por nosotros. Y si no sepas, oh Rey, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios puede librarnos, Dios puede hacer todas las cosas. Y sabiendo esto, queremos que vos, Rey, sepas de que no vamos a adorar a tus dioses. Pase con nosotros lo que pase. En otras palabras, como decía, ¿quiere decir esa parte usted? ¿Qué? Que nos salve o no nos salve el Señor, estamos con Él. Si libra o no nos libra de tu mano, si nos mete en el fuego y salimos, no salimos, somos de Él. No hay otras palabras que te podamos decir, Rey, porque es a Él a quien servimos. Mire tal grado de firmeza que es lindo de imitar y lindo de tenerlo con nosotros, de que aún en ese momento que estaba dependiendo de un hilo su vida, dependiendo de un instante, de lo que el Rey decidiera o lo que dijeran sus labios, los que estaban alrededor iban a hacer con estos tres varones. Matarlos, echarlos o dejarlos vivir, de eso dependía. Pero aún más allá de eso, ellos se mantenían firmes en su convicción, en lo que habían creído y de las palabras que tenían atesoradas dentro de su corazón. ¿Qué quiere decir? Que me está mirando. Qué hermoso, ¿no? Porque en realidad la vida de estos tres varones no dependían del Rey, dependían de ellos mismos. Amén. Su vida eterna, la eternidad de usted y mía, amén, dependen de nosotros.
Dios las puso en nuestras manos. Él dijo la palabra, Él dijo en su palabra: hijo, hijito mío, he puesto sobre la tierra la maldición y la vida. Te aconsejo que elijas la vida. Y si nosotros lo trasladamos a esta historia, entonces ellos tenían que elegir servir a este Dios, servir a Nabucodonosor para que puedan vivir. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Y acá es hermoso porque dice, hay una conexión entre el versículo 17 y 18, hay una conexión muy hermosa, porque dice, lo tengo que leer a los dos para que podamos ver esa conexión. Dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si no, esa es la conexión que hay en estos dos versículos. En otras palabras están diciendo, si Dios me libra de tu mano y me libra del fuego, voy a glorificar a Dios aquí en la tierra. Pero si no me libra de tu mano y del horno del fuego, voy a glorificar a Dios en la eternidad. Pero lo voy a seguir haciendo aquí o allá, lo voy a seguir haciendo. No voy a dejar de hacerlo. Si me libra de ti y del horno, voy a seguir adorando a Dios aquí en la tierra. Y si no me libra, voy a seguir adorando a mi Dios allá en la eternidad, en la morada que Dios tiene para mí. Amén. Por eso dice, y si no me librara, sepa, oh Rey, con respeto, ellos no habían perdido su identidad todavía. No lo perdieron en ningún momento. Sepa, oh Rey, seguían teniendo su posición de siervo, humilde y sencillo. Sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Perdóneme si no hago su voluntad, pero tengo que hacer la voluntad de mi Dios. Amén. Y algo hermoso que sucede luego de esto, ¿no? Que ya va a continuar la sierva. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Primero comenzó amigable, buenito, pero cuando vio la posición de estos 3 varones, completamente se le desfiguró el rostro, completamente se llenó de enojo, de ira. Por lo tanto, su actitud es demostrada, no sus palabras, sino su actitud, porque dice que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo. ¿Quiere decir algo? Sí, yo quiero hablar. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, quiere decir, se desfiguró. ¿Por qué? Porque había una relación entre el rey y Sadrach, Mesach y Abednego. Había una relación entre ellos, entre el rey y servidores del rey, porque no nos olvidemos de que el rey estos 3 varones, eran quienes estaban al servicio de toda la administración de los negocios de aquel pueblo de Babilonia. Entonces ellos tenían una relación con el rey. Yo me imagino, ¿no? Me imagino que ellos estuvieron en la mesa con el rey les dijo, miren muchachos, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué no se han inclinado a la estatua? ¿Por qué no han adorado? Había una relación entre ellos, amén, que los unía al rey y a estos 3 varones. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Que muchas veces nuestras relaciones familiares o de amistad, después de ser muchos años, que eso no nos lleve y no nos haga torcer
nuestra firmeza en Dios y en su palabra, que nuestro amiguismo, nuestro, como decíamos, nuestro ambiente familiar no nos lleve a que eso no nos permita exhortarnos unos a otros, eso no nos limite a decirnos la verdad entre nosotros, a corregirnos entre nosotros y a mantenernos firmes entre nosotros. Si uno, por eso dice que son dos mejor que uno, porque si uno está débil, el otro se mantiene firme y puede ayudarle al otro. Nosotros no tenemos que dejar que las relaciones que podamos tener, tanto familiares como amistades, esas cosas no nos lleven a que sutilmente nos hagan desobedecer la voluntad de Dios. Porque este rey primeramente se acercó a ellos amistosamente, diciendo: ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué no se han inclinado ante mi orden? ¿Qué pasó? Y los siervos de Dios respondieron: mire, rey, pasa esto y esto. Usted sabe que nosotros adoramos a nuestro Dios. Usted sabe que tenemos nuestro Dios. Así tenemos que hablarle a nuestras amistades, a las relaciones que tenemos en nuestra familia. Tenemos que estar firmes en nuestra posición, más allá de cualquier relación que podamos tener. Entonces, con mi esposa también nos manejamos y nos manejamos de esa manera. Ella es mi esposa, la amo, ella me ama, soy su marido, pero tenemos una relación, pero eso no hace que si yo estoy mal, ella no me lo diga. Estás haciendo mal, amado, estás haciendo mal, estás haciendo algo que a Dios no le agrada. La relación que tenemos no nos dificulta que nos podamos exhortar entre nosotros y corregirnos entre nosotros. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Y es hermoso lo que esta partecita, esto nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque después vemos que esa amistad, supuesta amistad entre comillas, que el rey quería tener con estos siervos de Dios, no era real y no era verdadera, y no era con un ánimo de hacerle el bien o de querer el bien de ellos, sino del querer que estén sometidos a él. Y lo podemos ver después, porque él dice que se desfiguró el rostro de Nabucodonosor, se llenó de ira, de enojo contra de estos siervos por no haberse sometido a sus órdenes. Amén. Y dice la palabra: y mandó a hombres muy vigorosos, a hombres fuertes, que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, que quería que se den prisa, que lo hagan rápido, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Mire lo que estaba pasando. Los mismos hombres que lo atan, cuando lo alzan para echarlo en el horno de fuego, esos mismos hombres mueren de tan fuerte que estaban esas llamas. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Cómo cayeron? Atados. Entonces el rey se espantó. Aleluya. Y se levantó apresuradamente, rápido, y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mire esta palabra importante, donde vemos que en ese momento de prueba, de una prueba bien fuerte que estaban atravesando estos varones, entran atados a ese horno. Pero el rey, en cuestión de instante, ve a 4 hombres
que se paseaban en el fuego, no que se estaban quemando diciendo sáquenos de aquí, sino que se estaban paseando. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijos de Dios. En esa actitud no podemos saber si era Cristo, si era un ángel, pero lo único que podemos saber es que Dios mismo envió la visitación de alguien celestial para que estuviera en ese momento que estos varones estaban pasando esa fuerte prueba de fuego. Era el mismo Dios con ellos. Amén. A ver. Era el mismo Dios con ellos. Amén. El mismo Dios. Aquel Dios en el cual ellos sirvieron fielmente, como lo hacía Daniel. Era el mismo Dios con ellos ahí. Acá vemos algo, un mensaje muy hermoso, porque dice la Biblia que acá repite 2 o 3 veces que estos hombres cayeron atados, pero lo repite y es algo por lo cual el rey se sorprende, porque cuando cayeron se salieron y quedaron desatados, apenas cayeron en ese pozo, apenas cayeron en ese horno, perdón. Entonces, representando para nuestras vidas, muchas veces aquellas personas que Satanás usa y le pone envidia, le pone celo y nos llevan a muchas situaciones difíciles que podemos atravesar en nuestras vidas. Amén. Como también lo atravesó la vida de José. José tuvo que atravesar un momento difícil en esa cisterna, estando ahí por la envidia de sus hermanos, porque había algo en José que era superior a ellos, y la envidia lo llevó a que José vaya encarcelado a Egipto y pase situaciones difíciles. A estos mismos hombres les pasó la misma situación que José, por la envidia de otros, por el celo de otros, lo llevó a este horno. Pero quiero decirle a ustedes, hermanos, a través de esta palabra, que vamos a llegar a esos hornos de fuego, vamos a llegar a esas cárceles, pero Dios va a desatarnos en el medio de ese fuego. Dios va a desatarnos en el medio de esa tribulación que vamos a pasar. Y no vamos a estar agobiados y no vamos a andar llorando por los rincones, sino que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dios en el medio del problema va a desatar nuestro corazón, va a desatar nuestra vida y va a hacernos entender que Él va a estar en el fuego, en el medio del fuego va a estar con nosotros. Si pasares por el fuego no te quemarás, si pasares por las aguas no te ahogarás. El Señor va a desatar nuestras vidas en ese momento y se va a glorificar en nosotros. Amén. Amén, porque ellos cayeron atados, pero al instante fue algo que este rey se espantó, porque dijo él, pero ¿no lo largaron atados? ¿Por qué están desatados? ¿Por qué se desataron apenas nos tiraron? Apenas cayeron en esa situación, apenas caigamos en esa situación, que nosotros no tenemos nada que ver, y que solamente hacemos las cosas por obedecer a Dios, y que lo hacemos por temor a Dios. Cuando hacemos las cosas por temor a Dios, cuando hacemos las cosas con una conciencia limpia y tranquila, no tengamos temor de entrar en esas situaciones, no tengamos temor de seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tengamos la convicción y la certeza que Dios estará con nosotros para desatarnos en esas situaciones, para hacernos ver su gloria en esas situaciones. Amén. El Señor no va a sacarnos de aquella situación, sino que estará con nosotros en el medio de esa situación. Amén. Y dice la palabra del Señor, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén, gloria a Dios. En medio de ese momento difícil, en medio de ese proceso, hizo que otros
glorificaran a Dios, Amén. que otros vieran a Dios glorificarse en medio de ese momento difícil. Por eso el rey dice: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Empieza este rey a darse cuenta que estos varones eran realmente verdaderos hijos, verdaderos siervos, que por sobre todas las cosas, aún sobre su propia vida, ellos eligieron al Señor, ellos eligieron seguir a Cristo. Y lo mismo hoy, en medio de los momentos difíciles, vamos a hacer que otros glorifiquen a Dios. Amén. Vamos a hacer que otros testifiquen la Amén. gloria de Dios, que Amén. Dios se va a manifestar a través de los momentos difíciles en nuestras vidas, iglesia. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso los momentos difíciles son momentos de oportunidad, de momentos donde Dios empieza a glorificarse, que todas las cosas que Dios permite es para que Él sea glorificado, Amén. para que Él sea exaltado, para que el nombre de Dios, aquellos que no creían, aquellos que son incrédulos, aquellos que tienen en poco el nombre del Señor, puedan ver con sus ojos, ver lo que Dios puede hacer, más allá de lo que diga el hombre, más allá de lo que diga la mujer, más allá de lo que ellos digan. Dios tiene la última palabra. Amén. Amén. Y eso lo testificó acá. Amén. Amén. Porque dice que ni sus cabellos se habían quemado, Amén. ni tenían olor a fuego, dice, olor de fuego. No tenía, todo de ello estaba intacto. Como entraron, de la misma forma que entraron, volvieron a salir. Entraron en ese momento, permitido por Dios, entraron en ese proceso, pero salieron glorificados. El Señor se glorificó en medio de ese proceso. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan Para bien. para bien. Aún el horno de fuego ayudó para bien. Amén. Amén. Ayudó para que este rey pudiera ver que tenía a su alrededor hombres, no hombres simples, hombres que el poder de Dios estaba con ellos. Amén. ¿Se da cuenta? Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Amén. Amén, sí lo está. Así que no desespere, no desmaye. Siga ahí orando, siga ahí clamando. Siga, porque su familia, sus hijos, por aquello que usted está clamando, van a ver la gloria de Dios en Amén. usted. Amén. Y sigue diciendo El 27. el 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito. ¿Qué dijo? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Amén. La piedra habló. Aleluya. La piedra, el que no creía, testificó de lo que Dios hizo. Y algo muy importante que dice: bendito sea el Dios de ellos, y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces, ¿para quién es eso? Para los que confían. Para los que confían, para los que creen, por sobre todo diagnósticos, por sobre todo lo que el hombre diga. Nosotros seguimos creyendo en que Dios siempre tiene el control y la última palabra sobre nuestra situación. Y eso se vio en la vida de estos varones, que dice: y sus siervos confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey. En otras palabras, estaba diciendo: confiaron en su Dios, creyeron en su Dios, testificaron su boca lo que ellos creyeron y no me obedecieron a mí, no me hicieron caso a mí, sino que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Entregaron sus cuerpos. Y trasladando hoy a nuestra vida espiritual, ¿entregamos qué? Nuestra voluntad a Dios. Amén. Entregamos que Él sea el que se glorifique. Por sobre nuestra voluntad está la voluntad de Él. Amén. Amén. Seamos fieles hasta el fin. Y dice: por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aleluya. Vio la mano poderosa. Si bien Dios no quería que nadie fuese descuartizado ni nada de eso, pero este rey vio tanto la gloria y el poder de Dios que lo que él hacía no se comparaba a lo que Dios había hecho en un instante ante todos los gobernadores, ante todos los que estaban en el reino y aún hasta el mismo pueblo, todos los que estaban en ese lugar, ese mismo día, vieron la gloria de Dios manifestarse. Por eso hay que ser fiel hasta la muerte. Amén. Como decía la palabra del martes, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Seamos fieles, iglesia. Aún en estos momentos difíciles, sigamos resistiendo y recordando y testificando aquello que hemos creído, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oramos al Señor. Amén. Y algo muy importante que me estaba olvidando, iglesia, que Amén. mi esposo también tenía ahí, que no solamente el rey Nabucodonosor dio este decreto. Amén. Si usted va al libro de Daniel 6:26, Sí. el rey Darío, cuando vio también manifestarse la gloria del Señor sobre la vida de Daniel en el foso de los leones, también dio un decreto que adoraran, que glorificaran el nombre del Señor. Amén. Así que sabemos y entendemos de que por medio de nosotros otros van a testificar de Cristo, otros van a glorificar el poder de Cristo. Amén. Amén. Esto también, recién cuando la sierva hablaba, nuestra firmeza en Dios, nuestra perseverancia, nuestra tolerancia ante cualquier adversidad puede hacer cambiar cualquier edicto, cualquier ley humana y que pueda establecerse la ley de Dios. Amén. Amén. Así que confiemos en el Señor Amén. hasta la muerte, para que las leyes que uno no quiere que salgan puedan, a causa de que Dios se glorifica en nuestras vidas, en su vida que está del otro lado. Si usted de verdad quiere que esos edictos no sean dados, porque sabemos que no son de Dios, manténgase fiel y Dios va a ver la fidelidad de usted, y a causa de su fidelidad va a hacer que ese mismo rey que ha dictado una ley la cambie y la transforme por la palabra del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu Gracias. palabra, por haber hablado a nuestras vidas, porque siempre diriges nuestros pasos, Señor. Y queremos, Señor, en este tiempo, Señor, imitar, Señor, tomar como ejemplo estos varones tuyos, Señor, que se mantuvieron firmes, Señor, defendiendo, Señor, lo que habían creído, Señor, poniendo, Señor, firme su postura en ti, Señor, en lo que tú querías de ellos, que hicieran tu voluntad aquí en la tierra, a pesar, Dios mío, Señor, de lo que el rey había dicho, de adorar a otros dioses, Señor. Y queremos, Señor, hacer lo mismo y que tú nos ayudes en este tiempo y en los tiempos que se avecinan, que vienen, Señor, para que podamos estar firmes, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres de nosotros hasta la muerte, Señor. Estar firmes, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, sabiendo, Señor, que a ti servimos, a ti adoramos y a ti, Señor, es Dios mío, de quien solamente, Dios mío, dependemos de ti, Señor. Por eso, Señor, queremos, Señor, estar firmes, tener nuestras pies afirmados sobre la roca que eres tú, Señor. Nuestra fe, Señor, firme en ti, Señor, en lo que un día hemos recibido, Dios mío, esa buena noticia tuya, lo que hemos creído, Señor, de ti, Señor, lo que tú, Señor, nos das, Señor, lo que tú nos ofreces, lo que tú nos regalas, vida en abundancia, vida eterna, Señor, que Dios mío, Señor, debemos testificar aquí en la tierra lo que tú esperas, Señor, Dios mío, de todo hombre, de toda mujer, de todo varón, de toda varona, familia, Señor, que se acerquen a ti, que se rindan a ti, Señor. Y Dios mío, Señor, queremos, Señor, que otros puedan testificar, que otros puedan ver tu gloria en nuestras vidas.
Dios mío, a pesar de los momentos, de las circunstancias que estemos viviendo, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre, Señor, como dice tu palabra, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Queremos, Señor, que tú, Señor, te glorifique, que lo que el mundo, Señor, no crea, tú te seas, Señor, glorificando en nuestras vidas, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan, Señor, ver que existes tú, Señor, que tú estás, Señor, esperando por ellos, Señor. Te damos gracias, declarando bendición, Señor, que en este tiempo nuestros hermanos cobren nuevas fuerzas, aliento, Señor, como lo tenían, Señor, estos varones, Señor, que ellos tenían ánimo, que ellos tenían esa firmeza, esa fuerza que provenía de ti, Señor, no provenía del hombre, sino que provenía de ti. Queremos esa fuerza tuya, esa firmeza, Señor, ante toda circunstancia, Señor, porque dependemos de ti, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Nos vemos el sábado. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado en el ayuno y en la oración. Amén. Una palabra para ese día también habrá para ustedes. Así que nos vemos ese día. Amén. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga.